El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. Avanzamos con nuestra serie de estudios en el libro de Daniel. Y en este programa nos introducimos en capítulo 12 y ya en el programa que viene vamos a estar terminando esta serie de estudios. Comenzamos ahora a estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel. Y por favor, entre hoy y mañana vuelva a leer el capítulo 12 y considere que el capítulo 12 es parte final de una visión que comenzó en el capítulo 10. Ahora, introduciéndonos allí en el capítulo 12 de Daniel, note la frase «en aquel tiempo». Esta frase une el contenido de este capítulo con lo que le precede. Este capítulo 12 del libro de Daniel es tanto la continuación de capítulos 10 y 11, como también el punto máximo de una gran declaración que ocupa los últimos 3 capítulos del libro de Daniel. Todas estas profecías de esta última gran visión hablan del pueblo de Daniel. Eso es importante. Observe, por favor, en el capítulo 9, versículos 16, 19 y 24, y nuevamente en el capítulo 10, versículo 14, y aquí capítulo 12, versículo 1, la frase «tu pueblo». Quiero remarcar que no se refiere a los gentiles, no se refiere tampoco a la iglesia, es el pueblo de Daniel, el pueblo de los judíos. El tema del libro de Daniel es el tiempo de los gentiles. Muestra cómo y cuándo comenzó el dominio gentil y cómo y cuándo terminará. El dominio gentil sobre Israel como punto central de la profecía. Cada visión en el libro termina en ese mismo punto. La destrucción del poder mundial de las naciones y el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Tiempo atrás leí un comentario interesante sobre Daniel escrito por el hermano J.H. Lang, quien enfatiza ese rasgo del libro en una forma en que yo nunca lo había visto antes. Él pone el énfasis en un punto que yo había pasado completamente por alto en estudios anteriores, y es que cada visión en sucesión comienza regresando a algún punto anterior, cubriendo parte de las visiones que le preceden, presentando algunos rasgos nuevos y finalmente alcanzando el único propósito. Vamos a ver cómo funciona eso. Mire, Daniel capítulo 2, la visión allí o la profecía comienza con el inicio del poder gentil mundial, que era Babilonia, y termina con la roca que cae del cielo, la cual es Cristo y llena toda la tierra, su reino, capítulo 2. Ahora, en capítulo 7 comienza con parte de la imagen del capítulo 2 y termina con el reino entregado a Cristo como Hijo del Hombre en versículos 13 y 14. En capítulo 8 del libro de Daniel muestra la relación entre el último emperador que gobernará con el imperio griego y que termina siendo quebrantado por el príncipe de los príncipes. En el capítulo 9 comienza con un decreto para reconstruir Jerusalén, la profecía, y continúa con la profecía de la crucifixión de Cristo en los versículos 25 y 26, y termina con los juicios a Israel y al anticristo, y obviamente con la segunda venida de Cristo. Luego avanzamos al capítulo 11 y comienza de nuevo con el tiempo de los persas y los griegos, pasando por el surgimiento del anticristo y lleva la mente hasta el fin de la tribulación para Israel. Y entrando en capítulo 12 tenemos el gran final de todas las visiones anteriores y nos lleva una vez más hacia la consumación del tiempo de los gentiles. Solo que aquí tenemos algunos detalles del fin de los tiempos, en el capítulo 12, que no están incluidos en las visiones anteriores. La frase «en aquel tiempo» parece indicar el tiempo del fin de la serie de eventos relatados en las profecías de Daniel, ampliando los límites de la profecía hasta concluir el final de las 70 semanas de Daniel y el tiempo de los gentiles. Vamos a leer Daniel 12:1. Dice, «En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mis queridos oyentes, la profecía es clara. La nación de Israel puede esperar un tiempo de miseria y angustia sin precedentes antes de que su Mesías regrese. Nuestro Señor describió ese tiempo en Mateo 24:21. Miren, Él dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. En Apocalipsis 7:14 se lo describe como la gran tribulación. En Mateo 24:15 como el tiempo de la abominación desoladora. Y es la misma abominación mencionada en Daniel 12:11. Y en Mateo 24:21 el Señor habló de gran tribulación. Nuestro Señor y Daniel hablaban del mismo evento y del mismo tiempo. Están aquellos que dicen que la gran tribulación a la que se refiere el Señor Jesucristo era aquel tiempo del sufrimiento que enfrentó el pueblo judío con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero es claro para mí que tanto Daniel como Juan y el Señor Jesús se refirieron a la gran tribulación como el juicio que vendrá al mundo entero al fin de los tiempos. Preste atención al leer Mateo 24, 29 y 30. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y después dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuestro mundo ha visto desastres de gran magnitud, pero el último desastre anunciado por la profecía será inigualable. El mundo hoy presta poca atención a esta profecía solemne. La gran tribulación será precedida por un conflicto en los cielos. El arcángel Miguel, quien fuera elegido por Dios para la defensa de su pueblo Israel, lo vemos en capítulo 10, luchará con Satanás y sus ángeles. Eso está en Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el pueblo de Daniel. Daniel 12:1. Pero en Apocalipsis, el apóstol Juan, Apocalipsis 12, 7 al 9, también habla de Miguel y describe el conflicto en estas palabras. Lo voy a leer. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Tanto Daniel como Juan escribieron respecto al mismo tiempo y al mismo evento en la profecía. Los detalles de esta lucha fueron descritos por Juan en Apocalipsis, donde se nos dice que cuando el conflicto termine, Satanás será arrojado del cielo a la tierra. Esto enfurecerá a Satanás, tanto que precipitará sus diabólicos propósitos en contra de los judíos. Aquello será el momento de la gran tribulación sobre Israel. Los judíos vivirán momentos terribles, pasarán por el fuego de la aflicción. Entiendo que esa mujer perseguida en Apocalipsis 12:13 es el remanente piadoso de Israel y que será el principal objetivo del ataque del diablo entonces. Ahora vamos a leer nuevamente la segunda parte de Daniel 12:1. Después de la victoria de Miguel, habrá un poderoso triunfo de Israel. Su liberación significa el rescate de las terribles condiciones de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Vemos en la Escritura que en aquel tiempo será reservado un remanente de Israel llamado los escogidos, y a quienes se refirió nuestro Señor en Mateo 24:22. En Apocalipsis 7:4 se los denomina los 144,000, y en Romanos 11:26 como los salvos. Ahora entienda que hay 2 grupos en las Escrituras que se llaman los escogidos de Dios. Uno es Israel, el pueblo terrenal de Dios, a quien Él llama Israel, mi escogido. Lo leemos en Isaías 45:4. Sin embargo, los santos del Nuevo Testamento, el pueblo celestial de Dios, también son llamados, o somos llamados, los escogidos de Dios. Lo vemos allí en Romanos 8:33. Los que serán librados, según Daniel 12:1, son los escogidos de Israel. En el texto del libro de Daniel no se refiere a la iglesia.
Es claro que habrá una salvación futura para los judíos, y esto podemos además comprobarlo en los textos de otros profetas, como Isaías 11:11, Isaías 27:12 y 13, Jeremías 37, Ezequiel 37, 21 al 28, Oseas 3, 4 y 5, Amós 9, del 11 al 15, solo por mencionar algunos. Ahora, están aquellos que enseñan que cada judío que esté vivo en aquel tiempo será salvo, pero yo creo que la Biblia no enseña eso. La profecía en Daniel dice que serán librados o salvados los que se hallen escritos en el libro. Eso será capítulo 12, versículo 1. Son los judíos piadosos, el remanente creyente sobre la tierra en aquel tiempo. Los judíos apóstatas de aquel tiempo no estarán incluidos allí. Solo se incluyen los israelitas redimidos. Este libro que se menciona en el versículo 1, entiendo que es el registro de todos los que vivieron. Esto les otorga el derecho a la vida eterna a todos aquellos cuyos nombres no habían sido borrados. Este registro de genealogía posiblemente se refiera a aquel por el cual oraba Moisés en Éxodo 32, 31 y 32. Él se expresó de esta manera: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Me parece a mí que todos los israelitas están registrados en ese libro, pero ¿cómo podría alguien ser borrado? Recordemos que Dios le dijo a Moisés en el versículo 36, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. El Salmo 69, 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Este versículo parece enseñar que los injustos tenían sus nombres escritos en el libro y que en un determinado momento fueron borrados, de tal manera que solo quedaron escritos los nombres de los justos. Hay otro versículo que creo que arroja luz en Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, los santos son vencedores y no pueden ser borrados de ese registro. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que todos los nombres están escritos allí, dando a todos la oportunidad de recibir la vida eterna hasta que aquel nombre sea borrado. Ahora, ¿en qué momento el nombre de uno puede ser borrado del libro? Es una buena pregunta, pero no puedo contestar con seguridad. Creo que el nombre del incrédulo puede permanecer hasta su muerte o el rapto de la iglesia, si es que escuchó el Evangelio antes del rapto, o hasta la segunda venida de Cristo a la tierra al final de la semana 70. Los que son liberados en Daniel 12:1 son los redimidos, los que serán salvos en la tribulación. Ahora bien, el triunfo después de la tribulación incluye la resurrección. Note Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para interpretar este versículo es necesario estudiarlo en oración, dejando de lado ciertos dogmatismos. Cualquiera sea el punto de vista que usted asuma, hay una dificultad y no es fácil de resolverlo. Uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el despertar del polvo de la tierra? Bueno, vamos a examinar el tema cuidadosamente para ver qué podemos averiguar. Creo que la Biblia habla al menos de 3 clases de resurrección. Primero, la resurrección espiritual. Segundo, la resurrección física del cuerpo. Y tercero, la resurrección nacional de Israel. Ahora, vamos por parte. Primero, una resurrección espiritual sucede cada vez que un pecador es salvo. Los inconversos se describen como muertos en delitos y pecados, en Efesios 2:1, y como ajenos a la vida de Dios, en Efesios 4:18. Ahora, cuando el pecador es salvo, al momento de ser salvo, por escuchar la palabra de Dios, pasa de muerte a vida, según Juan 5:24. Y desde aquel momento en adelante su posición es de haber resucitado con Cristo, según Efesios 2:5 y 6. Entonces, estos pasajes no se refieren a una resurrección del cuerpo, sino más bien a una resurrección espiritual del hombre.
Por lo tanto, tenemos esta primera clase de resurrección, llamamos resurrección espiritual. En segundo lugar, hay textos que hablan de resurrección física del cuerpo, de la muerte y de la tumba, como cuando nuestro Señor Jesús resucitó al hijo de la viuda, o a Lázaro en Juan capítulo 11, o su propia resurrección en Mateo 28. Es la clase de resurrección que todo creyente en Cristo todavía espera, y que sucederá cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia. Pues 1 Tesalonicenses 4 dice que los muertos en Cristo resucitarán. Entonces ya tenemos dos resurrecciones, una la espiritual, otra la física del cuerpo. En tercer lugar, resurrección nacional para Israel. Creo que a eso se refiere Ezequiel 37, con la imagen de los huesos secos que cobran vida. La resurrección nacional de Israel. Ahora, en el caso de ellos, en aquel tiempo del regreso del Señor, las tres clases de resurrección serán experimentadas al mismo tiempo por los judíos. Los que estén con vida en el tiempo del retorno de Cristo renacerán espiritualmente. Otros que murieron serán resucitados de la muerte y de la tumba, y habrá una restauración nacional de la tierra de Israel cuando los judíos salvos de las 12 tribus sean reunidos. Ahora bien, de nuevo pregunto, ¿a qué resurrección se refiere Daniel 12:2? Y les repito, parece que aquí están incluidas las tres, porque ellos son el pueblo santo y están registrados en el libro. En primer lugar, tenemos una resurrección espiritual que tendrá que suceder en un momento. Luego, como muchos santos de muchas generaciones pasadas han muerto y muchos más morirán durante la tribulación, es razonable pensar en una resurrección física en aquel momento, y además, finalmente, una resurrección nacional de Israel será necesaria porque ellos serán herederos de las promesas como nación en el reino milenial de Cristo. No obstante, el énfasis pienso que es una resurrección corporal de individuos. Es la más acertada aquí, según se desprende del uso de las palabras muchos y polvo de la tierra. ¿Lo entiende? Se lo repito, los tres aspectos tendrán lugar, pero la más ajustada al texto en sí es una resurrección corporal de individuos, pues eso se desprende del uso de las palabras muchos y polvo de la tierra. Déjeme recordarle que después que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Aquí tenemos la muerte del cuerpo. Esa mención en Génesis fue la primera referencia a la muerte del cuerpo. Estos son cuerpos humanos de personas que habían muerto. Y definitivamente aquí en el texto de Daniel 12 hay dos clases de personas, los salvos y los incrédulos. Están en este pasaje de Daniel. Aquellos que serán resucitados para vida eterna y los que serán resucitados para vergüenza eterna. Y creo que aunque se los menciona juntos, sin embargo, ambos grupos no serán resucitados al mismo tiempo. Por el estudio de la palabra de Dios estoy convencido de que habrá una resurrección premilenial de los salvos, que vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años, lo leemos en Apocalipsis 25, y después habrá otra resurrección después del milenio. Otra resurrección de la cual se dice explícitamente, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. También lo leemos en Apocalipsis 25. Ahora, de nuevo quiero hacerle la aclaración. Es verdad que Israel ha estado durmiendo como nación en el polvo de la tierra, esparcido entre los gentiles, y que una restauración nacional se llevará a cabo según lo que enseña la visión de los huesos secos en Ezequiel 37. Pero entienda que habrá también una resurrección física de todos los judíos que hayan muerto. Los judíos creyentes serán resucitados a vida eterna y heredarán el reino. Los incrédulos resucitarán después del milenio para vergüenza, confusión perpetua y separación eterna de Dios. Recuerde que el Señor dijo en Juan 5, 28 y 29, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz», la voz del Hijo del Hombre, «y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación».
Los santos del Antiguo Testamento serán resucitados al final de la gran tribulación, justo antes del milenio. ¿Lo entiende? La iglesia será resucitada y trasladada al cielo antes de la tribulación. Los santos del Antiguo Testamento serán resucitados al final de la gran tribulación, es decir, justo antes del milenio. Ahora bien, avancemos. Daniel capítulo 12, versículos 3 y 4 dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La tribulación será el período más oscuro de la historia humana e incluso la historia de Israel. Sin embargo, en ese tiempo Dios tendrá sus luminarias sobre la tierra. Dios tendrá sus maestros, quienes por medio de su conducta sabia y su claro testimonio enseñarán a otros el camino de justicia, y por supuesto usando las Escrituras. No tengo duda que estos serán maestros judíos a quienes Dios levantará para que sean sus ministros después que la iglesia haya sido llevada de la tierra al cielo. Ellos se mencionan en Daniel 11, 33 al 35. El remanente de los verdaderos testigos de Jehová, quienes anunciarán a muchos la venida del Mesías. Mis queridos, sin importar cuán oscuros sean los tiempos que vendrán, aquellas horas más oscuras serán la más grande oportunidad para hacer brillar la luz del Evangelio. Y aquellos judíos llevarán la palabra de Dios al mundo. ¿Sabe? Daniel y Juan hablan de aquellos que desafiarán el decreto del anticristo para que todo el mundo le adore, y valientemente ellos enseñarán a otros el evangelio puro del reino. Déjeme decirle que tanto a ellos como a nosotros, todos los verdaderos creyentes, somos exhortados a brillar como estrellas en este tiempo. Eso va para ellos, pero va también para nosotros. Jesús dijo en Mateo 5, 14 y 16, «Vosotros sois la luz del mundo». Recordemos también que el Señor Jesús dijo de Juan el Bautista, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Lo leemos en Juan 5:35. Pablo dijo en Efesios 5:8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este es un consejo sabio para todos los creyentes en medio de tiempos difíciles. Y también Pablo en 2 Corintios 4:6 escribió, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien, entonces, la visión de Daniel en su interpretación primaria se refiere a Israel y a aquellos que testificarán fielmente durante aquella hora oscura de la gran tribulación y que recibirán su recompensa. Observe que dice, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, refiriéndose a las mismas personas, y al mismo tiempo el Señor Jesús dijo en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El mundo tiene sus estrellas, mi amigo. Ellos atraen lo sensual del hombre y reciben sus coronas corruptibles, como dice 1 Corintios 9:25. Pero Dios tiene sus propias estrellas, sus estrellas espirituales, que satisfacen las necesidades espirituales de los hombres y que recibirán su recompensa incorruptible. Hoy tenemos estrellas en el mundo del deporte, en los negocios, artistas y en otras áreas de la vida, pero no pueden compararse con las superestrellas de Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, 41 y 42, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra. Así también es la resurrección de los muertos. Los que lleven fielmente la luz de la cruz y del mensaje del Evangelio tendrán una posición de autoridad y reconocimiento proporcional a su devoción y diligencia mientras vivan y trabajen aquí en la tierra.
Qué importante es esto, tenerlo siempre presente en nuestro diario vivir. Ahora, vamos a observar Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Déjeme explicarle que existe una estrecha relación entre los versículos 3 y 4 en su interpretación. Algunos maestros han tomado la expresión muchos correrán de aquí para allá y dicen que se refiere a viajar mucho en automóviles veloces, en aviones, etc. Y luego toman la frase la ciencia aumentará y la aplican al rápido programa de investigación y desarrollo científico y tecnológico de estos días. Ahora, si esta es la interpretación correcta de este pasaje, entonces ciertamente hay una abundante evidencia para su exactitud y cumplimiento. Pero posiblemente los versículos 3 y 4 estén unidos. Y en el versículo 3 se le dijo a Daniel que en aquel tiempo surgirán maestros que convertirán a muchos a la justicia. Y esos muchos son los mismos que se mencionan, creo, en el versículo 4. El escritor Darby lo traducía de la siguiente manera: muchos investigarán diligentemente y el conocimiento se aumentará. El escritor Fawcett decía: muchos escudriñarán rápidamente a cada página. El escritor Leopold nos dejó esta traducción: muchos diligentemente leerán con cuidado y el conocimiento aumentará. Y Pember escribió: muchos se investigarán aquí y allá y el conocimiento aumentará. Daniel fue instruido para cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin, el tiempo en que la profecía en la visión será cumplida. Muchos examinarán esas profecías cuidadosamente y el conocimiento respecto a ellas aumentará. Yo creo que los dos aspectos se cubren y se cumplen. Los ojos de muchos entonces recorrerán las páginas ansiosamente. Mis amigos, hoy Israel está ciego. No obstante, hay un interés renovado por las Escrituras. No pueden ver las grandes verdades en el libro de Daniel, pero poco a poco ellos encontrarán este tesoro sellado. Se acerca el día en que muchos judíos leerán y comprenderán, como nuestro Señor Jesucristo lo predijo en Mateo 24:15. Teniendo en cuenta el hecho de que estamos en aquel periodo de tiempo inmediatamente anterior a la semana 70, creo que esta interpretación es más correcta, es más apropiada. Apocalipsis 22:10 dice: no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Todo lo que fue sellado para Daniel y los judíos de aquel tiempo, ahora es revelado a los creyentes. Ahora, con el libro de Apocalipsis ante nosotros, podemos comprender el mensaje del libro de Daniel. El conocimiento del libro de Daniel está aumentando y continuará haciéndolo entre los verdaderos creyentes en Cristo. Y esto será seguido por el mismo aumento de conocimiento entre los creyentes judíos en la próxima tribulación. ¡Qué maravilla! ¡Qué valor que tienen estos libros! El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. El sello en el libro de Daniel tuvo el propósito de preservar el documento inspirado, este documento informativo de la revelación de Dios, preservarlo de todo intento de destruir su mensaje o anular su autoridad. Por eso el registro ha sido guardado y protegido para que muchos pudieran hoy examinar su mensaje. Creo que Satanás hubiese destruido cada palabra del libro de Daniel si hubiese podido, pero Dios lo ha protegido. Y en obediencia a la palabra de Dios creo que su siervo Daniel lo ha protegido, y desde entonces sus siervos han protegido el contenido de estas escrituras. A la luz de las profecías contenidas en el libro de Daniel, creo que este libro debe convertirse en uno de los libros más leídos en los últimos tiempos que precedan a la segunda venida de Cristo a la tierra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat
para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.